Esta es una historia morbosa. Es una historia de traiciones, sean acordadas o no. Es una historia de pasiones carnales. No solo es una historia de negocios y sangre, también de herencias disputadas y fraudes. Es una historia muy italiana que mezcla muchos ingredientes. Personajes famosos y menos famosos. Estrellas del jet set millonario. Supuestos tales, abogados sin escrúpulos, herederas, deudas con el fisco, pero también las revistas de sociedad, las fotos escandalosas, el chisme que se escucha tantas veces en la sociedad italiana. Estos son muchos ingredientes que mezclados juntos resultan en una historia que termina a menudo y por mucho tiempo en los periódicos. Es un triple asesinato, o mejor dicho, un doble asesinato más suicidio, decididamente truculento. Y es una larga historia que finalmente tiene como protagonistas a una rica, pero no sensata heredera, a un abogado sin escrúpulos y a un industrial ambicioso destinado a llegar muy, muy lejos. Esta es la historia de la herencia. Casati Stampa. Nuestra historia comienza con muertos. Muertos asesinados, 2 asesinados y un suicida. Es una historia realmente fea. De esas que a veces no quisiéramos contar o recordar nosotros. Historia de verano, del 30 de agosto de 1970, en Rocco, calle Puccini, en el servicio de un palacio noble. Llama a los carabineros al 112. Se escucharon disparos provenientes del salón principal. 6 disparos de escopeta. Los sirvientes presentes en la casa temen que haya pasado algo malo. Pocos minutos antes, el marqués Camillo Casati Stampa de Soncino había recomendado al personal del palacio que no molestaran. Necesitaba aclarar las cosas con su esposa y con un amigo de ellos. Esa aclaración, en realidad, es una aclaración definitiva y pone fin a un largo periodo difícil vivido por una pareja que, con frecuencia, es protagonista, sea por voluntad propia o no, del Jazet y de los periódicos sensacionalistas. Camillo Casati Stampa di Soncino era un rico terrateniente, heredero de una de las familias patricias más bellas y antiguas de Italia, y, sobre todo, de Lombardía. El marqués tenía muchas propiedades, un gran patrimonio y un gusto refinado tanto en lo que respecta a las amistades, obviamente dentro del ámbito de la vieja nobleza, pero no solo eso, también en el arte y las costumbres. Al marqués Camillo le gustaba la buena vida. También las mujeres hermosas. En su primer matrimonio se casó con una bailarina, una chica muy muy hermosa, que le dio una hija llamada Ana María. Pero después de un tiempo, el marqués se enamoró de otra mujer, Ana Fallarino, una mujer bellísima, una mujer ya muy reconocida por la alta sociedad. Una mujer con la que el marqués se reencontró por primera vez en Cannes en 1958, 22 años antes. En ese tiempo, la Fallarino era esposa del ingeniero. Pues bien, entre los dos, entre el marqués y la Fallarino, rápidamente nació una conexión que podríamos definir como ardiente de pasión, al grado que el marqués Camillo había decidido promover no solo su propio divorcio, sino también la posibilidad de que la misma Fallarino se divorciara de Dromi para casarse con él. Eran tiempos en los que el divorcio en Italia era algo prácticamente impensable, o casi prohibido, algo posible solo para los muy ricos, que podían acudir al Tribunal de la Sacra Rota y obtener la anulación del vínculo matrimonial, solo a través de motivos, muchas veces fantasiosos o incluso falsos, convenientes, pero obtenibles gracias a los buenos oficios de esos poquísimos abogados capaces de conocer, o mejor dicho, dominar el derecho canónico. Eran divorcios sumamente difíciles, eran costosos por esta razón, pero ¿qué quieren? Para un terrateniente rico, el dinero no le preocupaba. Lo que se había convertido en uno de los matrimonios más publicitados, el Casati Stampa junto con la Fallarino, pronto se había vuelto material para revistas sensacionalistas. Sí, porque desde el viaje de bodas, el marqués Camillo le había confesado a su nueva esposa sus fantasías poco ortodoxas. Al marqués le gustaba mirar, le gustaba ver a su esposa mientras se entretenía carnalmente con otros hombres, y la Fallarino decidió prestarse a estos juegos perversos. Juegos en los que el marqués invitaba a jóvenes amantes, a menudo desconocidos, a participar y a aprovecharse de los encantos de la esposa.
A veces incluso, estos jóvenes amantes recibían generosas propinas. Al marqués le gustaba mirar, de vez en cuando también fotografiar y anotar todo en un diario. Sí, pensarán ustedes, es una perversión, pero ¿cuántas perversiones existen hoy en día? Sería todo inocente, si no fuera porque, en cierto punto de nuestra historia, la marquesa Fallarino conoce a un joven. Un joven ya conocido por el jet set. Se trata de Massimo Minorenti, un joven estudiante universitario de ciencias políticas en Roma, y de quien se dice que tiene una relación, o al menos una amistad, con la bailarina Lola Fallano. ¿Verdad? No verdad, no importa en este caso. Lo que sabemos es que Massimo Minorenti en poco tiempo se convierte en un habitual de la casa, Casati Stampa y la herencia de Villa San Martino. Eso no está bien. Porque al marqués sí le gusta que su esposa se divierta con jóvenes desconocidos, siempre y cuando no se convierta en algo continuo con un solo amante. En ese caso, el marqués lo viviría muy mal. Y de hecho lo vive muy mal. Lo vive mal, al grado de confesarles a sus mejores amigos la traición de su esposa. Lo que al principio para el marqués Camilo era casi un juego inocente entre dos personas adultas y consentidas, se convierte en un juego perverso. El marqués sospecha que su esposa lo hace a propósito para hacerlo sufrir, aunque él la ha engañado. Un testamento en el que deja la mayor parte de sus propiedades exactamente a su esposa Ana Fadarino. Ana no se preocupa por todo esto. Además, sigue viendo a Massimo Minorenti tanto en sus propiedades y las de su cónyuge como fuera de ellas, hasta que estalla el drama de los celos, en toda su dramaticidad. Es el verano de 1970. Camilo Casati Stampa es invitado por unos amigos a participar en una cacería en la finca de Valdagno. Es la finca de la familia Marzotto, en Véneto. Lo que debería ser un fin de semana de diversión, se convierte, sin embargo, en un calvario para el noble. ¿Por qué no logra concentrarse en la caza? No, señores, Camilo Casati. Stampa no deja de pensar que Ana se quedó en Roma, probablemente acompañada. Le da muchas vueltas al tema. Al grado que el marqués, de noche, toma el teléfono y llama. Sabe que Ana, ese fin de semana está en Roma, en el Palacio de la calle Puccini 9. Se sabe la dirección de memoria. Llama por teléfono. Del otro lado del auricular responde Massimo Minorenti, al oír la voz del amante de su esposa. Al marqués se le derrumba todo. Cuelga el auricular y tras unos minutos vuelve a marcar. Ahora contesta Ana, pero el marqués tampoco logra recuperarse. No cuelga el teléfono enseguida. Por primera vez reacciona mal. Insulta a su esposa con varios epítetos y le dice que lo pagará caro, que arruinó todo. A ella no le importa, y es quien cuelga. No sabe que esta vez realmente el juego ha ido demasiado lejos, porque Camilo Casati Stampa regresa rápidamente a Roma, lo más rápido posible. Y ya ahí, en la mañana, se llevó consigo la escopeta de caza, una Browning calibre 12. La lleva colgada al hombro con la correa. Cuando entra, reúne inmediatamente al personal de servicio presente. Son 5 personas, entre camareros y varios empleados. Pregunta si la señora está en casa y le confirman que sí. ¿Sola? No, Camilo ya sabe quién acompaña a su esposa. Pide no ser molestado. De hecho, ordena que no lo molesten bajo ningún motivo. Después saca de su bolso un calendario erótico, uno de esos que compraba en los puestos de revistas junto con su esposa. En esos juegos atrevidos que solía hacer a menudo, comienza a escribir un epitafio, un último mensaje para su esposa, en la parte trasera del calendario. Había pensado antes en matarla o suicidarse, más en lo segundo, pero esta vez no pudo hacerlo. Esta vez su rabia, indignación y sensación de traición son muy fuertes. Camilo Casati Stampa entra en el salón y saca el rifle de su funda. La bala ya está en la recámara. En el salón ve a su esposa en el sofá y cerca, de pie, a Massimo Minorenti. Sin decir una palabra, Camilo Casati Stampa toma el rifle y dispara 3 tiros a su esposa, quien muere al instante. Massimo Minorenti busca refugio en algún lugar. Primero intenta escapar, pero no hay otras puertas más allá de la que está detrás del marqués, así que es imposible irse. Entonces toma una mesita y la vuelca. Intenta protegerse detrás de ese refugio improvisado, pero no hay nada que hacer. 2 disparos hace el marqués contra Minorenti. El primero golpea la mesita y el segundo da de lleno al joven, que también muere. El último disparo, el marqués lo reserva para sí mismo
El servicio, al escuchar esos disparos, entiende que ha ocurrido una tragedia. Llama, como ya dijimos, inmediatamente al 112. Al lugar llegan los carabineros. Al poco tiempo también llega una patrulla de la policía. Los policías que entran, los agentes, los carabineros encuentran una escena. Parece de una película de terror. Ana Fallarino, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, usa un taburete como si fuera un puff. Y con una gran mancha de sangre en el pecho, los ojos muy abiertos, la boca abierta. Minorenti, tirado en el suelo, alcanzado de lleno por los disparos, había intentado acurrucarse detrás de esa mesita, pero no logró salvarse. Y por último el marqués. Se había disparado en la cabeza, destrozándose parte del cráneo. Ya ni siquiera tenía rostro. Se había apuntado el arma exactamente debajo de la barbilla, en el último gesto de absoluta desesperación. Así termina mal la historia de la familia Stampa, que llegó hasta los periódicos sensacionalistas, con las fotos publicadas, muchas veces tomadas por el propio marqués, quien solía enviarlas a sus amigos o periódicos para divertirse. Pero la historia no terminó ahí, ya que el marqués tenía una hija, Ana María, de 19 años, y según la ley italiana de la época, todavía era menor de edad. En ese entonces, la mayoría de edad se fijaba en 21 años, así que la hija no era emancipada. No podía administrar sola la herencia, una herencia que además estaba en disputa. Sí, porque el marqués, en su testamento, había dispuesto dejar todas sus posesiones a su esposa, aparte de un seguro de vida y algunas obras de arte a favor de la hija. Claro, a nivel de legítima, se podría tener alguna duda sobre la legalidad de ese legado testamentario. Además, la sucesión fue impugnada por la familia Fallarino, que decidió contratar a un abogado famoso en la plaza romana. Su nombre era César Previti. Fue nombrado por el tribunal como tutor de la marquesina, en espera de que se emancipara, de que alcanzara la mayoría de edad. En fin, le correspondía al abogado Previti custodiar y gestionar el patrimonio hasta el día señalado. Cuando Ana María Casati Stampa finalmente alcanzó la mayoría de edad, la joven ya había decidido dejar todo atrás. Todo, pero absolutamente todo, incluso el pasado familiar. Había decidido casarse con otro noble, un joven heredero de otra dinastía. Los Donat de le Rose, el conde Pier Donato, se habían enamorado y habían querido casarse de noche para luego mudarse a Brasil. El problema para la marquesita Ana María no solo eran los grandes problemas con el fisco de su padre. Sí, porque el marqués Camilo no tenía una buena relación con el fisco italiano. Tenía algunos asuntos pendientes, pero también por el hecho de que la niña, criada en la nobleza, no tenía una relación clara y precisa con el valor de los bienes. Y aquí entra en juego el último actor de esta nuestra oscura, grotesca y sangrienta comedia a la italiana. Es un empresario ambicioso, es alguien destinado a hacer carrera, se hablará mucho de él en los años siguientes. Es un palazzinaro, como dicen en Roma, un constructor. Poco a poco será editor de televisión y prensa, magnate publicitario, deportista y al final gran político. Él, como ya saben, Silvio Berlusconi, fija su mirada en Villa San Martino, la antigua residencia de los Casati Stampa en Arcore. Esa hermosa villa con gran jardín es muy codiciada. Está valuada en 1.700 millones de liras de la época. Muchísimo dinero, una cifra enorme. Berlusconi no la quiere pagar. Está dispuesto a llegar a un acuerdo especial con la marquesina. Le entrega 500 millones, es decir, menos de un tercio del valor real de la villa. Pero no en efectivo, en acciones. En acciones, sin embargo, de empresas que no cotizan en la bolsa. Es medio fraude, es un engaño. La marquesina acepta. Pero pronto nota que esos títulos no son comerciables y no puede cambiarlos por efectivo. Ese dinero lo necesita no solo para Brasil, sino también para saldar las deudas con Hacienda que heredó de su padre. Y aquí se consuma el engaño completo. A través de Previti, Berlusconi le hace entender a la marquesina que está dispuesto a recomprar las acciones a la mitad de su valor. Ya no 500 millones, sino 250 millones. La marquesina acepta, devuelve las acciones, cobra el dinero y desaparece de la historia. La villa, junto con todo su enorme parque, pasa a estar disponible para su nuevo dueño. Imaginen, un dueño que compró esa propiedad, pagándola una séptima parte de lo que sería su verdadero valor. Es un buen negocio, aunque es un negocio obtenido a costa de una joven particularmente desafortunada, golpeada por la mala suerte.
y que no tenía una idea clara del valor que estaba manejando. En esa villa se verán cosas interesantes en los años siguientes, empezando por la llegada de un personaje extraño. Se llama Vittorio Mangano. Oficialmente es contratado como encargado de los establos, porque dentro de la villa hay unas viejas caballerizas. El propio Berlusconi afirmará que quiere revitalizarlas y ponerlas en marcha. En realidad, se sabrá que Mangano, jefe mafioso, está ahí para proteger a los hijos de Berlusconi, en un periodo en el que en Lombardía, especialmente en Brianza, están de moda los secuestros de personas. Con el tiempo, Villa San Martino será un centro de poder económico, deportivo y político. Y por último, la sede de las famosas cenas elegantes, también conocido como el Bunga. Es un poco triste la historia de esta villa, de ser una hermosa y magnífica residencia noble a convertirse en una garsonier, primero del marqués Camilo, y sus intrigas y fantasías sexuales bastante perversas. Y luego, bueno, de los asuntos de Berlusconi. ¿Quién sabe? Tal vez estaba en el destino de ese edificio tener que vivir una historia así. O quizás es solo una historia que, como se dice de Dios, a veces se divierte jugando a los dados.